tienes una enfermedad autoinmune, que significa que te estás agrediendo a ti misma. Y tu déficit es en desarrollo personal. Y yo, después del shock, dije, ¡qué alegría!, ¿no? Todas mis experiencias con el tema de salud me han llevado al lugar en el que estoy hoy, con lo cual, ¿dónde está el problema? Si tú a ti te hablas mal cuando pierdes la paciencia contigo mismo, con tu hijo, sin querer, lo vas a hacer. Si tú no te has trabajado tu autoexigencia, con tu hijo lo vas a hacer. Aunque lo intentes disimular, porque la parte actitudinal no la puedes disimular. Tú, a través de invertir en tu conocimiento de ti, en tu autoestima, en el manejo de tus emociones y en el manejo de tus habilidades para relacionarte con los demás, puedas llegar a ser tu mejor versión, a mí me pareció, vamos, el descubrimiento del siglo. Y hoy tengo el orgullo de recibir en Instrucciones No Incluidas a alguien que ha dedicado su vida profesional a acompañar con sabiduría, con sensibilidad y herramientas reales a mamás y papás que sienten que el día a día a veces emocionalmente les desborda. Isabel Torres, fundadora de Crea Emoción, es experta en inteligencia emocional que ayuda a mamás y a papás a regularse para poder criar desde la calma, la presencia y el respeto. Es una voz muy potente en redes sociales porque no solo ofrece teoría, da recursos, prácticas y propuestas vivenciales para transformar lo que muchos y muchas veces se vive como culpa o fracaso. Isabel ofrece cursos, talleres y formaciones para familias, niños y adolescentes y su enfoque se construye sobre competencias reales, medibles y sostenibles. Ha visto cómo al trabajar el autoconocimiento, la regulación y la conexión emocional se puede acompañar a los hijos y a las hijas sin perder de vista el propio bienestar. Isabel, estoy muy contento de tenerte aquí para conversar sobre emociones, sobre crianza, sobre límites, sobre autoestima, sobre conexión y lo que significa educar cuando primero uno debe aprender a comprenderse a sí mismo. Llevamos un ratito aquí off the record haciendo un pequeño mini podcast de otros temas que me has dicho que de inteligencia artificial no sabemos ninguno de los dos muchos, pero ahí hemos estado un ratico hablando. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por tu presentación tan bonita y tan, vamos, muy emocionante. Gracias. Ya te dije que era de verdad una cosa que estoy haciendo en este proyecto es invitar solo a gente que de verdad a mí me apetecía tomarme un café o tomarme una cerveza o lo que fuera y sentarme un rato y charlar. Y te seguíamos desde hace tiempo y te agradezco un montón, como te digo, que estés aquí, me hace mucha ilusión. Muchas gracias. Pues para empezar nuestra charla, te quería tirar algo así para arrancar desde ahí, que creo que es la mejor manera, y es que nos explicas, es con tus palabras, que lo haces muy bien, ese concepto tan importante pero un poco ambiguo muchas veces, que es la inteligencia emocional. Con mis palabras, la inteligencia emocional para mí es una herramienta de desarrollo personal. El desarrollo personal es el crecimiento de las personas. ¿Por qué a mí me gusta tanto el concepto de inteligencia emocional? Porque abarca un montón de competencias. Me parece tan completo y a mí en un momento muy específico de mi vida me vino tan bien que a través de la parte más racional tú puedas aprender a sacarte partido, lo que en las empresas decimos las habilidades blandas de la persona, ¿no? Pues que tú a través de invertir en tu conocimiento de ti, en tu autoestima, en el manejo de tus emociones y en el manejo de tus habilidades para relacionarte con los demás, puedas llegar a ser tu mejor versión, a mí me pareció, vamos, el descubrimiento del siglo. Entonces yo haciendo precisamente una formación para mí, para recuperar mi propia salud, encontrar eso, que me pareció tan completo, pues ahí fue cuando yo decidí que quería destinar mi vida a precisamente enseñar eso que a mí en un momento me había venido también. Pues esa era mi segunda pregunta, que cómo llegas tú a este mundillo, a esta filosofía y a entender lo importante que es. Que nos cuentes un poquito cómo llegaste, de dónde venías, pero también eso de cuando lo descubriste, ese sentimiento de, wow, supongo, esto donde había estado toda mi vida. Sería largo explicar, pero bueno, intento resumirlo, ¿vale? No lo resumas porque tenemos tiempo, esto es una charla despacio, tranquila, no te preocupes por eso. Pues fue una concatenación de hechos, ¿vale? Relacionado muy con mis experiencias vitales. Yo fui madre a los 18 años recién cumplidos, a los 17 años, a los 16 conocí a mi pareja, a los 17 años estaba embarazada y yo cumplo años en mayo, en junio nació mi hija. Entonces, pues eso, dos niños intentando sobrevivir como buenamente pueden a esas circunstancias, pues tuvo un coste para mí añadido a cómo había sido un poco mi infancia, muy marcada por las enfermedades desde que yo había nacido. Entonces, a los 22 o 24 años me diagnostican un lupus de los más agresivos que existen.
me dieron prácticamente una especie de sentencia de muerte, porque me dijeron, tienes una hija, pero ya no vas a poder tener más hijos, te vamos a tener que dar quinina sintética para paliar un poco esto como podamos, y para cuando te empiecen a fallar los órganos, pues quimioterapia y lo que proceda. A mí se me cayó el pelo, o sea, literal, se me cayó el pelo cuando a mí me dieron ese diagnóstico de lo único que podemos hacer por ti es mandarte estas pastillas que probablemente te dejen ciega, pero es lo que hay. Y yo, madre mía, a los 24 años algo así. Entonces yo empecé como a buscar recursos. Empecé por cosas, pues lo típico, ¿no? ¿Qué recomendaciones te hace? Cuando la medicina tradicional te dice que ese es tu futuro, ahí empiezas a preguntar a la gente, ¿por dónde tiro? Y lo típico, lo que la gente conoce, ¿no? Pues prueba con este kinesiólogo, prueba con este no sé qué, prueba con este no sé cuántos. Y empecé muy a explorar por el mundo espiritual, que también está muy relacionado con el desarrollo personal, ¿no? No me gustó demasiado, aunque me aportó, pero soy una persona que le va mucho lo racional. Y encontré un médico que me dijo, tu cuerpo es como si llevaras tu coche en primera a 100 km por hora. Tienes una enfermedad autoinmune, que significa que te estás agrediendo a ti misma. Y tu déficit es en desarrollo personal. Y yo, después del shock, dije, qué alegría, ¿no? Porque si es algo que de alguna manera está relacionado conmigo, yo lo puedo arreglar. Sí. Y ahí me puse a investigar y empecé a buscar. Y sí que es verdad que topé con al final de ese tratamiento, él me dijo, yo te puedo curar. Pero si tú no inviertes en tu desarrollo personal, ese no es mi campo. Si tú no inviertes en tu desarrollo personal y tú no mejoras, fíjate, en ningún momento me planteé que necesitara terapia psicológica, no sé por qué, pero sí que encontré la herramienta, la inteligencia emocional. Y ahí empecé, porque además él me dijo, como no te pongas las pilas, en 8 años estás aquí. A los 8 años volví a tener el mismo problema autoinmune y me dice, ¿qué pasa? ¿No has espabilado? Y yo, pues se ve que no. Y ahí ya sí que me puse en serio. Cuando yo empecé con la inteligencia emocional en serio, yo trabajaba en una empresa del grupo Telefónica y llevaba ya como 4 o 5 años allí, encontré el máster en inteligencia emocional, lo hice, les dije a mis jefes que podía invertir y ahí empecé ya con mis propios compañeros cuando yo terminé mi formación. Luego ya empecé pues, a directivos del grupo y ya ahí fui creando mi propio proyecto, de esto ya hace como 11 años y pico. Qué bueno. Ahora vuelvo a lo que estamos hablando sobre inteligencia emocional, que me parece súper importante, pero has dicho una cosa que me ha recordado una charla que tuvimos, yo creo que la semana pasada aquí o la anterior con Rocío, y me ha recordado en esto que me has dicho, cuando te dan el diagnóstico del lupus, estuve hablando con Rocío de que a veces, no sé cómo lo recuerdas tú, pero que a veces tenemos la desgracia, entre comillas, de toparnos con un médico, con un sanitario, con una persona que dice noticias o diagnósticos súper importantes y determinantes para tu vida de una manera que me ha parecido un poco como te lo dijeron a ti, esto es así y tal. ¿Cómo recuerdas ese momento, además, con la edad que tenías? Me has dicho 22, 24. Tenía 24 años. Por lo que tú has explicado, me da la sensación de que tuvo un tacto cero y sí. Es que... Me dijo, te vas a quedar ciega probablemente por la quinina, te puede afectar a cualquier órgano y cuando todo lo que estemos haciendo no sea suficiente, quimioterapia. Además, cuando a mí me diagnosticaron esta enfermedad, ellos reconocían que era como algo muy desconocido. Nosotros vamos sumando puntos y si coincide con varias cosas, date cuenta que a mí me dan ese diagnóstico después de estar más de 3 meses con 39-40 de fiebre. O sea, yo fui al médico porque tenía fiebre, empezaron a hacerme pruebas, fiebre de origen desconocido, que es algo que a los médicos parece que les desconcierta mucho, hasta que me encajaron. O tienes artritis reumatoide o tienes lupus. ¿Cuál nos cuadra más? Lupus. Y a mí me dijeron eso, que no vas a poder tener hijos y vas a vivir más o menos como una persona incapacitada toda tu vida. Por suerte, ese diagnóstico me hizo como espabilar muy de golpe, en plan, algo tengo que hacer. Sí. O sea, es como que yo he tenido un patrón con temas de salud de rebelarme mucho ante los diagnósticos que me dan. Entonces, para mí fue el elemento catalizador de búsqueda. O sea, ¿necesitaba a lo mejor un médico así de torpe? Pues a lo mejor. La cosa está en que si al final, cuando yo nací, un médico... por un error médico me sacó la cabeza del fémur de su sitio y en el hospital no se dieron cuenta. Entonces, en lugar de la típica solución de ponerte una toallita, un aparato para colocártela, a mí me estuvieron tratando como si tuviera pies planos y para cuando se dieron cuenta de que realmente tenía la cadera luxada,
tuvimos que esperar, ya mis padres tuvieron que esperar hasta que yo terminara de desarrollar para volver a colocarla en su sitio. O sea, todas mis experiencias con el tema de salud me han llevado al lugar en el que estoy hoy, con lo cual, ¿dónde está el problema? Wow, sí, pero es que eso es trampa porque tienes una actitud increíblemente guerrera y positiva. Pero sí que me ha recordado lo que te digo, que muchas veces tengo la sensación de que se dan ciertas noticias súper trascendentes Sí. para las personas de una manera de, bueno, ya está, este es el diagnóstico y ya se puede ir a su casa. Volvemos al tema de la inteligencia emocional. Has dicho que empezaste, pues eso, en tu empresa, Sí. cuando tú ya estabas formada, dándoles esa formación a los directivos y compañeros. Sí. ¿Cómo pasas o cuál es el tránsito de pasar de eso a las asesorías y a las formaciones con las familias? Y sobre todo con también adolescentes y todo. A ver, eso fue muy gracioso, porque yo empecé a crear dentro de mi empresa, yo ofrecí mi propia formación, gustó mucho, y desde ahí ya, desde la propia empresa, dijeron, oye, ¿y si vendemos? Porque mi empresa se dedicaba a la formación, ¿y si vendemos esto que hace Isabel? Algunas personas estaban a favor, pero yo tenía una jefa por aquel momento que estaba muy en contra. Entonces, ella como que, la sensación que daba es como de que me quería quitar del medio lo antes posible, su propia jefa, ella no la dejaba, y pasó una cosa muy curiosa, que es que cuando yo ya quería dar el salto, porque yo empecé como a la vez, Sí. estaba ya, primero empecé con la formación para la empresa, después para el grupo, y yo ya había empezado por mi parte como a promocionarme dentro de mi localidad, porque yo al final empecé, pues lo típico, cuelgas un cartel, charla gratis, y de ahí intentas sacar un curso de inteligencia emocional. Entonces yo ya había empezado, estaba con 2 trabajos a la vez, y cuando yo ya no podía más, le dije a mi compañera, no puedo más, voy a negociar con la empresa. Y mi compañera me dijo, espérate un mes más. Yo ya percibía la tensión. Y justo en ese mes de espera, mi jefa me despidió, porque tenía las sospechas de que quizá yo estaba participando, estaba creando una especie de comité de empresa, cosa que no era yo, era un compañero, pero ella aprovechó eso como para decirle a su jefa, despidamos a Isabel y démosle su indemnización. Y claro, yo salí tan contenta el día que me despidieron, que una compañera me dijo, cuando salí, ¿qué te pasa? ¿Te han ascendido? Y yo, no, me han despedido. Dice, la que ha salido como con cara de enfado es tu jefa. Y yo, sí. Y ahí empecé. Me habría gustado ver la cara de tu compañera cuando le dices, no, me han despedido y todo feliz. Claro, y a mí lo que me gustó fue la cara de mi jefa, porque ella creía que me iba a dar el palo de mi vida y me dio la alegría de mi vida. Esa para mí fue satisfactorio, porque es verdad que llevábamos unos años de muchas tensiones, porque ella ya no me quería allí. Y yo estaba... la verdad es que fue duro, porque cuando ella ya no me quería allí, usaba elementos de presión, de coacción, Sí. muy feos. Entonces intentó aislarme, intentó quitarme todo mi trabajo, cosa que yo aproveché para crear mi propia formación, Sí. cuando ya me arrebató todo, y entonces ya cuando dijo, ahora la puedo despedir, y ahora se va a marchar, era justo el momento en el que yo quería irme. Pero lo que comentaba antes, porque yo creo que tú tienes ese superpoder, esa actitud, esa guerrera positiva, porque por lo que comentas, a cualquier otra persona con no esa energía, eso me suena mucho a acoso laboral y te puede hundir y te puede afectar mucho. Claro, pero mira, yo tenía un nivel de autoestima, si la autoestima nosotros la pudiésemos clasificar como un examen de autoestima, yo entré en esa empresa con una autoestima de 4. Salí con una autoestima de 8,5. Qué guay. ¿Por qué? Porque como yo aprendí en esos años cómo funcionaba la autoestima, ese clima tan hostil en el que yo veía que las personas, porque era una empresa con un estilo de liderazgo muy tóxico, entonces las personas se iban arrugando y haciéndose pequeñitas, y yo utilizaba cada intento de vejación de mi jefa, cada bronca en público para ver si te hundo, para yo, como ya sabía cómo funcionaba, para crecerme. Entonces yo decía, yo me acuerdo de momentos en los que decía, me acaba de pasar esto para mis cursos, me acaba de pasar esto para mis cursos. O sea, es como, me niego a darte el poder que tú estás intentando ejercer sobre mí. Qué bueno. Entonces, es que es resiliencia. Si sabemos cómo funcionan las cosas, podemos usar las cosas negativas que nos pasan para crecer. Y de eso va la inteligencia emocional. Qué bueno. Antes de preguntarte una cosilla que tengo aquí apuntada sobre, pues eso, tus cursos y tus formaciones, ahora me pica la curiosidad si tienes o recuerdas mucha diferencia entre impartir formaciones para directivos, ejecutivos y para familias, mamás y papás. Hay mucha diferencia tanto tú a la hora de adaptar el mensaje, pero también esas personas cómo lo reciben. Recuerdo una vez el comentario que hizo la jefa de Relaciones Públicas de César Alierta después de una de mis formaciones, que fue calidad y calidez. Qué bueno.
Y Bonito. yo recuerdo, una de las cosas que me gustaron de los alumnos allí, cuando di las formaciones para directivos, lo ilustra mucho un comentario que me hizo uno de ellos, que me dijo, ya lo pillo, o sea que esto no es para solucionar problemas, es para que los problemas ni siquiera surjan. Y yo, eso es. Bonito. Y ahora con padres y con familias es un poco igual. Hay veces que, por desgracia, las personas vienen cuando ya tienen una crisis gorda y ellos ya están muy autolimitados por el estado emocional desgastante que tienen. Esto es más invertir para que las cosas no lleguen a pasar. Qué bueno. Pues vamos directos a eso, a las mamás y a los papás, a los que ayudas. Desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿qué tan importante es que una mamá y un papá se sepa o aprenda a regularse emocionalmente para así acompañar y educar mejor a sus peques? Vital, vital, pero esto nos lo dice el sentido común. Me he encontrado muchísimos padres y madres que dicen, ¿por qué? Si son las personas que más quiero, es a las personas a las que más grito. ¿O por qué en mi trabajo? Me acaba de venir a la mente mi pobre madre, hace unos años, sí. Claro. Me cuadra perfectamente. Claro, y es que yo lo he visto a muchas familias, a muchos padres y madres frustrados porque les quieren con locura y en el trabajo se comportan mejor e incluso son capaces de tener mejores resultados en sus relaciones personales, profesionales, que con las personas a las que más quieren. Yo decía, no te conoces lo suficiente como para darte cuenta de los 3 factores fundamentales. El primero es la falta de ecuanimidad, ya sabemos lo que es, ¿no? Un cirujano no puede operar a su madre porque tus emociones inhiben tus habilidades. Entonces, cuando yo en mi estilo educativo estoy muy centrada en el miedo que me da que hagas no sé qué, en las consecuencias negativas que va a hacer mi propio miedo, a mí me secuestra, disminuye mis habilidades para tener sentido común, sentido práctico, perspectiva a la hora de educarte. Entonces, la falta de ecuanimidad es un factor fundamental que a veces no nos conocemos lo suficiente como para dar perspectiva a la situación y desde ahí aplicar la lógica o nuestros valores como padres. El segundo factor es el que ilustra la frase donde hay confianza da asco. ¿Qué es donde hay confianza da asco? Que cuando nosotros no tenemos miedo, no nos autorregulamos. Por eso a mi hijo le grito y a mi jefe no. Porque como sé que tu amor hacia mí está garantizado porque me necesitas, es como una especie de permiso del subconsciente. Y el tercer factor es la proyección de uno mismo. Si tú a ti te hablas mal cuando pierdes la paciencia contigo mismo, con tu hijo, sin querer, lo vas a hacer. Si tú no te has trabajado tu autoexigencia, con tu hijo lo vas a hacer, aunque lo intentes disimular, porque la parte actitudinal no la puedes disimular. Entonces, más vale que tú estés muy trabajado para que todo lo que hay dentro de ti, de tu ser más auténtico, esté limpio, porque si no contaminas. Y por desgracia, ejercemos una influencia tan grandísima sobre nuestros hijos que por suerte ellos de adultos se trabajarán, pero oye, si no se lo tienen que trabajar de adultos, mejor que mejor. De esto que has dicho me ha llevado a pensar 2 cosas. Una, la culpa que tenemos cuando no conseguimos regularnos con las personas que más nos queremos y yo en ese punto pienso más en mis padres que en mis hijas o mi pareja porque ahora mismo soy capaz de hacerlo, creo, y la mayoría de las veces estoy bastante orgulloso de cómo lo hago, pero recuerdo y la culpa me pesa de cómo he tratado en la adolescencia o en esa etapa, cómo he hablado a mi madre o a mi padre, seguramente que eran las personas que menos merecían que yo les hablase así, pero supongo que es un poco por lo que tú dices. Y luego también, esto último que has dicho, a mí una de las cosas que más me han enseñado mis hijas y que me enseñan cada día y que más me ayudan es que yo noto como al entrenarme cada día en hablarles con el máximo respeto y el máximo cariño, hasta yo en mi diálogo interior veo que me hablo mejor a mí mismo de lo que me he hablado siempre, que consigo hacerlo también conmigo. Claro. No tanto como con ellas o no tanto como me gustaría, pero sí que noto la diferencia de cómo me hablo ahora a mí mismo a cómo me hablaba hace 5 años, por ejemplo, que Laura tiene 4. Yo lo noto un poquito, también me sirve como lo que siempre digo, que evidentemente nosotros acompañamos, educamos y criamos, pero que a nosotros, nuestros hijos, también nos transforman y nos enseñan. Claro, hay una frase que a mí me encanta, que cuando la leí no la entendí, pero después procesándola un poco más despacio dije, creo que la persona que la ha escrito se refiere a esto. No sé por qué no se lo pude preguntar. Decía, nuestros hijos son nuestros maestros y nuestros verdaderos padres son nuestros abuelos. Sí. Y yo dije, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido?
¿Cuánto nos enseñan nuestros hijos a sacar la mejor versión de nosotros mismos? En ese sentido son nuestros grandes maestros, porque son un agente motivacional, porque a través del amor nosotros queremos darle todo lo mejor de nosotros, y desde ahí muchas veces es el factor de tengo que invertir en mi desarrollo personal para poder ser la mejor versión de padre para mi hijo o la mejor versión de madre para mi hija. Entonces ese amor que es tan poderoso nos ayuda, pero además necesitamos tener la humildad de aprendizaje con respecto a nuestros hijos. Si queremos aprender de ellos, vamos a aprender una barbaridad, porque nos van a poner a prueba a tantos niveles. Además, la sensación de control, de seguridad ligada al control, es una de las claves que vas a tener que desarrollar. Adaptación para la influencia, porque ellos van pasando etapas tan rápido que tú necesitas una capacidad de adaptación brutal. Y te pone muy sobre las cuerdas de... O sea, vamos, equipo de alto rendimiento en una empresa, una uva en comparación con lo que es querer ser una buena madre o un buen padre. Sí. Pero, ¿y por qué nuestros abuelos son nuestros verdaderos padres? Porque está la relación de amor sin la obligación de tener que educar y de criar. Y por eso suele ser tan bonita la relación entre los abuelos y los nietos, porque está basada en el amor. Y por eso los abuelos siempre hablan de, es que le quiero malcriar, es que le quiero... Ya están los padres para educar, la parte fea la tenemos los padres, la parte bonita la tienen los abuelos. Y yo creo que tiene que ser así. Yo muchas veces incluso a los yayos les insisto en eso, en que, yo que sé, un ejemplo muy tonto de ¿y qué les hago hoy para merendar y tal? Lo que quieras, ¿no? Pero lo que te pidan. Como si te piden un huevo que Kinder. Disfrute. Yo no les voy a dar un huevo Kinder, pero si te lo piden a ti, tú dáselos. Claro. Tú tienes esa autoridad para disfrutar esos momenticos con ellos. Claro. Lo de la culpa que decías, ya que la has sacado, temazo. Sí. La culpa es un indicador, pero no puede ser un modulador del castigo para el aprendizaje. El sentimiento de culpa nos sirve para decirnos que nos hemos saltado una norma en nuestro sistema de creencias y que ese indicador es pues como cuando se te enciende el piloto de la gasolina del coche, escúchalo que te está diciendo algo. A las personas se nos ha ido de las manos el tema de la culpa porque la usamos como mecanismo de castigo porque produce malestar. Y cuando nosotros sentimos que hemos hecho algo negativo y no hay como capacidad de redención, es que nos falta perspectiva. Cuando has puesto ese ejemplo, yo me he acordado de una alumna con la que yo trabajaba el otro día y me decía con lágrimas en los ojos, le fallé a mi padre cuando más me necesitó, porque cuando mi madre estuvo en el hospital yo no estuve a la altura y le fallé, y ella se castigaba mucho años después por haberle fallado. Y yo le cambié un poco la perspectiva y le dije, si tú hubieras estado en esas, de haberte sentido muy vulnerable porque tu pareja está en el hospital, te sientes sola, te está costando mucho y tu hija adolescente necesita retirarse porque no es capaz de afrontar la situación, ¿qué pensarías sobre ella? Pues hombre, no pensaría tan duro como pienso de mí como hija. Y ahí es que ese mecanismo de culpa está ligado precisamente a esa falta de perspectiva, porque es que no es lo mismo el rol como hijo que el rol como padre. Y yo me sé esa herramienta, me la aplico y no me funciona, no me quito esa mochila en ese caso en particular. Y mis padres me han perdonado sin nada que perdonar, como ellos han explicado, me adoran y yo los adoro y no consigo, supongo que también, porque como una cosa muy importante cuando haces algo mal para mí es intentar arreglarlo o el tema de la reparación y esto ya no tengo mano ahí porque pasó hace muchos años. Es que en ese caso no es ese el mecanismo, en ese caso es que tú te preguntes qué te hace digno de ser perdonado por ti. Argumentos que dignifiquen, que a ti te autoricen a perdonarte. Porque tus padres ya están más que perdonados por su parte y como tú muy bien has dicho, no hay necesidad de perdonar, pero es como ¿qué me hace a mí digno? Normalmente hay muchas personas, muchos padres que piensan que sus hijos les tienen que devolver algo. Sistémicamente hablando, la deuda contraída con tus padres tú la saldas con tus hijos, no la tienes que saldar con tus propios padres. Entonces, ¿qué te hace a ti digno de ser perdonado por ti con respecto a esos fallos que cometiste como hijo? Los buenos resultados como padre, ¿no crees? Ay, Dios mío, que me... Vale. Ay, un trago de agua. Jolín, con la buena racha que llevaba de emocionarme así tan rápido. Ay, Dios. Bueno, si quieres no profundizamos tanto. Sí, soy yo, encima soy yo el que me meto en estos berenjenales propios míos. Que también te quería preguntar, por ejemplo, así un poquito más práctico desde tu experiencia. Cuando una mamá o un papá
Digo mamás siempre porque creo que tienes más mamás que papás en Sí. las formaciones y tal, y eso tiene que cambiar, creo yo. Sí, ojalá. Pero cuando una mamá llega desbordada a crear emoción, desbordada de desesperada, esos casos más heavies que tú ves al principio y tal, ¿cuáles son esas primeras herramientas y tips que, aunque no sean igual las más importantes o más grandes a medio o largo plazo, pero sí las más urgentes para empezar a mejorar, a sanar, a regularse mejor? Depende de las creencias que yo detecte en esa persona, no puedo generalizar. Si yo te pusiera un ejemplo concreto, la última madre desbordada o de las últimas que me han llegado, una madre de 2 hijos, el mayor con 12 años ha empezado a pegarle, a agredirla físicamente. Entonces, cuando vienes desbordada por un tema así y los otros recursos te están diciendo, pues chica, cuando tengas que llamar a la Guardia Civil y que se lo lleven, a mi hijo de 12 años, ¿me siento yo preparada? O sea, al final, eso es una situación de tremenda crisis. ¿Y cómo empezamos a revertir una situación en la que yo ya estoy desbordada? Trabajando en ti. Trabajando en ti. ¿De dónde viene la situación en la que estás? ¿Qué indefensión aprendida has ido acumulando para estar? Porque al final la situación crítica viene de algún lado. Entonces, primero vamos a ver qué parchecitos podemos poner como muy para salvaguardarte tú, pero vamos a empezar a trabajar sobre ti, no sobre el síntoma. El problema que tienes ahora mismo es un síntoma. Vamos a empezar a desestructurar y a cambiar y las cosas más graves. Entonces, pues con esa madre hemos tenido que empezar a trabajar, que eso al final viene de un histórico de cómo ella se separó, del poder que ella le ha ido dando a su ex, de determinados berenjenales en los que ella se mete sin tener los recursos para meterse. Vamos a intentar controlar primero factores externos para tener un poquito de tiempo para ir cambiando a nivel estructural sobre ti. Entonces, es que dependiendo de la situación vamos a ir muy, muy, muy a la base de lo que te pasa a ti. Si nosotros cambiamos a nivel profundo, todo lo demás empieza a articularse de otra manera. Y tú estarás acostumbrada ya en este punto por tu experiencia y por tu formación, pero, ostras, imagínate cómo recibo yo esa información, cómo las primeras veces, supongo que cómo recibías tú estas situaciones que espero, por lo menos que sean de lo más heavy que te llega, esta que comentas del niño de 12 años, a nivel ya persona de ver a una madre, es que cuando he dicho desesperada estaba pensando yo en otras cosas no tan Vale. graves, no, Es que... porque por suerte no es una cosa que yo vea todos los días, entiéndeme. ¿Cómo recibes tú a esas personas con esa problemática? ¿Y a qué te refieres con cómo A las nivel, recibo? es que me he puesto, pues eso, que tú con tu experiencia y tu formación sí que tienes las herramientas de sobra, pero a nivel humano es que yo me lo imagino y no sabría, o empatizaría incluso demasiado y no me voy a la lógica y al razonamiento como decías tú antes. Cuando ves a esa persona, la primera vez que te llega... Vale. Cuando yo me planteé que quería dedicarme a los demás, primero tuve que trabajarme el creer en los demás, porque si no yo no puedo acompañarte en un proceso de crecimiento si no soy capaz de creer en tu potencial. Si yo creo, sin expectativas, porque obviamente no sé si lo vas a desarrollar o no, o sea, no es que vas a cambiar, es tienes el potencial de cambio, porque es que si no a mí me nublarían mis propias emociones. Entonces, tuve que trabajarme el creer en ti y el poder dar mucha más predominancia a analizarte que a conectar emocionalmente contigo, porque si no a mí me secuestrarían mis propias emociones. Para yo no vivir ese secuestro emocional, necesito racionalizar la parte más analítica de la situación. Lo que decíamos antes de poder trabajar la ecuanimidad, que tus emociones no disminuyan tus habilidades. Y eso solo lo haces a través de confiar en la persona. Porque lo que hace que a ti te duela tanto el dolor ajeno no es solamente la empatía natural que nos mueve a querer ayudar a los demás, es que se me pegan tus emociones. Entonces, necesito poder regular las mías. Y esto muchas veces por exposición, pues imagínate a un oncólogo que tenga que dar muchas malas noticias, o a una persona con una situación en la que tiene que mantener la sangre fría. A mí la sangre fría me ayuda a mantenerla, confiar en ti. Entonces, desde confiar en ti es desde donde yo intento que tú confíes en ti y desde ahí empezamos a mejorar. Qué bueno. Quiero que ahora hablemos de, también llevándolo un poquito en este último caso, me viene a colación
el tema de los límites y la autoestima que tú tanto tratas y que comentas y que hablas de ellos y que explicas y que son tan importantes. Y para empezar, te quería preguntar cómo definirías tú o qué es para ti un concepto que alguna vez te he oído, que es el límite emocional sano entre una mamá y un peque, entre un peque y un papá. ¿Cómo se marcan esos límites sanos y efectivos, por así decirlo? Es que el tema de los límites es un temazo en sí mismo. Y Ya el te he tema de dicho la que no había presión autoestima... si no conseguíamos hacer ni el 25% de lo que yo tenía planteado Vale, charlar. vale, vale. A mí me gusta establecer con el tema límites qué es ponerlos, qué es defenderlos y qué es establecerlos, ¿vale? Hay muchas veces que entre adultos se habla de yo te tengo que poner límites. Los límites se ponen desde un plano de autoridad, que es desde la autoridad que yo tengo como madre o padre, yo regulo, yo establezco una serie de normas. Entonces, desde ahí es de donde yo te digo, los límites en casa, pues igual que en las empresas, Sí. los límites en las empresas son estos, igual que la organización tiene una responsabilidad sobre ti, los padres tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos y desde ahí tenemos que regular las normas basadas en nuestros valores como padres y en lo que queremos para el bienestar de nuestros hijos. ¿Por qué son necesarios los límites? Porque los límites dan seguridad. Igual que son necesarias las rutinas en los niños, los límites dan seguridad. Sí. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que los padres no ponemos límites coherentes ni consensuados, que hay veces que nuestras emociones nos secuestran y en lugar de establecer una serie de normas que estén claras, que sean razonables, que sean flexibles, porque evidentemente no somos robots, somos seres humanos, falta coherencia. Y cuando nosotros no somos coherentes como padres en ese planteamiento de los límites, nuestros hijos se sienten completamente desconcertados y eso también les da inseguridad. Entonces, ellos necesitan seguridad, necesitan aferrarse a cosas sanas para crecer con seguridad en sí mismos y ahí es donde construimos autoestima. Los pilares básicos de la autoestima son la seguridad, el respeto y la autovaloración. Un individuo aprende a quererse y a respetarse y a sentirse seguro en la vida desde la estructura familiar que nosotros les damos. Entonces, un niño se siente muy inseguro ante la falta de coherencia y los límites deben ser coherentes. Pues tenía una segunda pregunta respecto a los límites que la has empezado a responder y era eso, ¿qué diferencia ves tú, cómo explicarías la diferencia entre un límite rígido impuesto desde la autoridad y que a veces puede llegar a ser contraproducente o un límite marcado desde la empatía, desde la personificación o personalización de las circunstancias y también desde la, no sé cómo lo he dicho, desde la contención, desde el sostener? No sé si eso tú también lo ves muchas veces que, no sé si llamarlo límites mal aplicados o límites desde la rigidez y contraproducentes. Volvemos otra vez al tema que planteábamos antes. Los límites son el tejado, aunque parecen la estructura, no. La estructura es el desarrollo personal de los padres. Si tú tienes un alto grado de desarrollo personal, te conoces lo suficiente como para poder establecer esos límites desde tus valores, no desde tus impulsos, desde tu rigidez, desde tus miedos, desde la parte más insana de las personas. Cuando tú te conoces mucho porque has invertido en ti, le preguntas a tus valores fundamentales cuáles son los límites lógicos para crear a tus hijos y a la vez entrenarlos para la vida y a la vez prepararlos y para que ellos desarrollen todo su potencial. Hay que establecer una buena base. Si yo no estoy muy preparado o muy trabajado, esos límites son desde el miedo, no son desde los valores. Y ahí es donde nos volvemos rígidos. Y seguro que tú has visto casos que es, pues eso, la palabra que yo utilizo es contraproducente. Es que cuando aplicas un límite desde ese origen, ¿qué es lo que puede pasar desde tu experiencia? Que en cuanto los hijos llegan a la preadolescencia empiezan a saltárselo sistemáticamente porque establecen un pulso contigo a ver si te gano. A ver, me voy a demostrar lo listo que soy ganándote y cómo saltándome los límites. Entonces ahí es donde los padres nos echamos a temblar, porque cuando nuestros hijos son bebés somos cuidadores básicamente y muy amorosos y lo disfrutamos un montón, pero la cosa está controladita. Cuando son pequeños y nos necesitan... Cuando me dices esas cosas, lo de niños pequeños, problemas pequeños, yo que ahora mismo ya a veces me parece increíble y sé que tenéis razón que pues espera lo que viene, pero... Prepárate. Sí. Ya te estás preparando. Sí, estoy en ello, pero eso, cuando llegan a la adolescencia... Cuando son pequeños, cuando todavía nos necesitan un montón, es cuando nosotros nos sentimos muy seguros como padres porque nuestros hijos son dóciles. Aunque algunos tengan más pensamiento crítico que otros, en general nos escuchan, somos sus mentores, nos idealizan y ahí también tenemos una cierta sensación de control. Cuando nuestros hijos empiezan a llegar a la preadolescencia y cuanto más les hayamos preparado para que piensen por sí mismos,
más duro nos lo van a poner. El otro día yo le decía a 2 padres, es que habéis preparado a vuestro hijo para estos problemas que estáis teniendo ahora. Y ellos decían, es verdad. Hemos criado un hijo con mucho pensamiento crítico y ahora nos está cuestionando a nosotros. Porque claro, empiezan a desarrollar su identidad, pero son tremendamente inmaduros y encima pasan de nosotros. Entonces, claro, ahí se nos complican las cosas y es cuando necesitamos ganárnoslo otra vez y ya no puedes imponer. Ahora ya es negociar y ya es influencia. Ya es que ellos te concedan la autoridad porque te consideran un referente y entonces ya es cuando te escuchan de verdad. Ahí hay que cambiar. Vale. Y en referencia a esto, cuando un hijo, un niño pequeño, te desafía, no a ti, te desafía un límite, ¿cómo hacemos los papás para no responder o ser reactivos desde la emocionalidad malentendida? O sea, desde tomártelo como algo personal, sino desde reaccionar, desde la tranquilidad, desde la conexión, desde la empatía. Trabajándonos el ego de padres. Uy, el ego. El ego de padre, el ego de padre, el ego de madre, de yo sé lo mejor para ti y sé lo que te interesa. Ahí, si eres humilde, no personalizas. Si eres humilde, vas a ser más inteligente. Y desde esa humildad que te da la calma, vas a saber cómo afrontar la situación de forma mucho más tranquila. Y de forma íntegra, ligada a tus valores, no al pulso que te echas con tu hijo o al orgullo herido porque tu hijo te está desafiando. Es que lo haces, si a ti te duele mucho, depende mucho de cómo lo interpretes, el desafío. Si no lo personalizas y no te hiere el orgullo de yo soy más listo que tú. Vale, y eso me sirve y creo que lo hago y lo hacemos ahora, que son pequeñas. ¿Dentro de 10 años me va a servir igual? No. ¿Y me puedes dar alguna pista de cómo lo hago dentro de 10 años? Sigue ganándotelas ahora. Porque esa risa da mucho miedo, la verdad. Ya, pero es que claro, yo con mis hijas tienen ahora una 32 y la otra 20, ¿vale? Tienen caracteres completamente diferentes, se llevan 12 años de diferencia. Ya te digo que si yo fui madre a los 18, no tenía ni idea de nada de esto y mi hija mayor pagó el precio de mi falta de desarrollo personal. Mi hija ahora mismo se dedica a lo mismo que yo, pero se ha tenido que currar tantas cosas por sí misma porque yo como madre no se las pude dar. ¿Qué sentido tiene que yo me sienta culpable por esto si yo no lo supe hacer mejor como madre? Entonces, es como, bueno, pues menos mal que tú te lo has podido currar de mayor y yo, en la medida en la que fui aprendiendo cosas, te fui enseñando lo que sabía para que tú también pudieras hacerlo, pero claro, tienes una hija millennial y otra generación Z, es que son completamente diferentes, en 12 años de diferencia yo he cambiado como madre y ellas son de generaciones distintas. La adolescencia de la menor no ha tenido nada que ver con la adolescencia de la mayor, menos mal que yo estaba más preparada. Porque vamos, el tema de las autolesiones, el tema de las pastillas, el tema de la influencia de las redes sociales, todas las cosas propias de esa generación, cuando las tuyas lleguen a los 12, 13, 14 años, a ver cómo está el mundo entonces. Entonces, no hay una receta. Voy a salir muy optimista, la verdad. No hay una receta, pero sí que está la buena noticia de que tú te vas a poder ir adaptando igual que ellas. Yo me voy a quedar a lo que vaya pasando. Con eso que me has dicho al principio y alguna vez también me has comentado de estás sembrando ahora. Claro. Sigue como hasta ahora, estás sembrando. No te garantiza que te vayas a ahorrar algún trago muy feo, ni te garantiza que todo vaya a ser muy fácil, pero creo que es la mejor manera. A los padres de adolescentes hay una cosa que les suele fallar en cuanto a perspectiva, porque están muy abrumados por la propia situación, que es que cuando el entorno empieza a ganar tanta influencia sobre ellos, tú tienes mucho miedo a esa influencia negativa. Lo bueno es que, aunque todavía están explorando el mundo, si tú les has enseñado a ellos a tener pensamiento crítico y a pensar por sí mismos, al final lo que prevalece es todo lo que han aprendido durante los años anteriores. Aunque ellos prueben, aunque ellos intenten, aunque ellos realmente les veas súper apasionados con su súper amiga, que dices tú, pero si es una manipuladora de manual, ¿cómo es posible que te estés dejando engañar? Confía, o sea, si es que al final... antes te decía, lo de tuve que creer en la humanidad. ¿Cuánto tenemos que creer nosotros en nuestros hijos cuando no estén a la altura de nuestras expectativas? Que creer no es lo mismo que confiar, creer es una decisión, a la que te aferras. Quiero creer en ti y en tu potencial. Tengo años para cambiar un poco yo y coger esta mentalidad, pero me va a costar horrores. Sé que es el camino y me va a costar horrores. Quiero que hablemos ahora un poco de Crea Emoción, de tu proyecto. Sí. Y te quería preguntar qué visión, bueno, primero antes de la visión, cuéntanos un poquito, ya que estamos aquí y estamos aquí charlando sentadicos,
explica brevemente y te pregunto sobre la visión, pero ahora mismo, ¿cómo explicarías tu proyecto para las personas que igual no te conocen o no te tienen relacionada con eso? A ver, a mí cuando Aida, una compañera, una alumna mía, me dijo, oye, que yo controlo de marketing, creo que tu proyecto puede dar el siguiente paso, como que puedes llegar a más personas. Yo antes de dedicarme a esto era la persona más tímida que te puedas imaginar. O sea, yo hablar en público con mis compañeros de trabajo era, se me traba la voz, me pongo roja, no soy capaz de hablar, no. O sea, yo tuve que dar un salto en cuanto a personalidad para poder dedicarme a esto, que ojo, no me reconozco. Entonces, estos 10 años han sido muy en pequeñito, muy el boca a boca. Al final terminas teniendo formación presencial, luego en la pandemia saltamos un poco a la virtual, pero cuando ella me dijo, ponte delante de las cámaras, exponte en redes sociales, a mí me pareció terrible, pero como al final yo sigo aferrada a mi visión y si esa visión demanda ahora mismo un tipo de crecimiento, pues vale, como dicen mis hijas, es que eres una boomer que no controla de Instagram y has subido las historias al revés y la gente, bueno, vale, pues ya está, ya iré aprendiendo, porque es verdad que no controlo para nada de estas cosas, pero sí que tengo una visión de crecimiento, una visión de que cuantas más personas tengan claro que invertir en su propio desarrollo personal va a influir muy positivamente en la forma en la que educan, podemos cambiar generaciones enteras. Wow. ¿Y cómo ves estos años que tienes de experiencia? ¿Cómo lo proyectas otros tantos, otros 10 años, 5 años, 10 años? ¿Cómo te gustaría que siguiese este camino a nivel, pues eso, tu proyecto crea emoción, pero también, pues eso, cómo afectaría esto a nivel social? ¿Eres Claro, optimista? sí, porque yo ahora mismo en Se te estos 10 nota. años... Sí, me centro en datos, ¿eh? No te creas tú, que al final yo analizo lo que me ha pasado en estos años. En estos años yo al final, mira, en formación para adultos, que es donde más me he centrado, porque las competencias, como te decía, son muy amplias, en estos 11 años yo he tenido muchas ediciones y he tenido a personas, y sigo teniendo a personas, que llevan más de 5 años invirtiendo cada semana 1 hora y media en una clase, más de 5 años. Y cuando han terminado todas las competencias, se han vuelto a enganchar desde el módulo cero. Entonces, son personas que a mí me han demostrado estar tan comprometidas con su propio crecimiento personal que ahora es una cuestión como de escalarlo. Obviamente las nuevas tecnologías lo permiten y lo que yo he hecho en pequeñito, pues si yo ahora mismo tengo 100 alumnos o 120 alumnos entre individuales y grupales y puedan ser miles de alumnos que están todas las semanas apostando como quien decide cuidar su cuerpo, ¿no? Porque al final yo siempre lo he planteado en esos términos, pues si haces yoga o vas al gimnasio o cuidas tu alimentación, invierte en tu desarrollo personal, si es que esto nunca para. Y cuando tú creas una dinámica, una comunidad de personas muy comprometidas, es que se enriquecen tanto unos a otros con las experiencias. La mayoría de los alumnos lo dicen, sí, sí, Isabel, sí, mola Isabel, pero es que lo que cuentan los compañeros, pues eso es lo que quiero realmente, ese enriquecimiento, esa sinergia, que al final unos a otros se van enriqueciendo porque los padres de adolescentes o los padres de jovencitos ya están aportando su experiencia. Hombre, me parece muy bonito, Hombre, me parece maravilloso. te iba a decir, a mí desde fuera me parece lo más bonito, esa comunidad y ese Claro. enriquecimiento conjunto que explicas. Pero ahora te quiero coger el feedback hacia ti. Sí. Quiero decir, a ti, ¿qué es lo que más te emociona o las cosas que más te dicen y de las que más orgullosos están de estas personas de tu comunidad hacia ti y que supongo que en cierto sentido también le dan, pues eso, todo el sentido a todo tu propósito? Es que yo lo del feedback no lo recuerdo nunca. A la gente me dice cosas bonitas, pero se me olvidan rápido. Las cosas feas también, por suerte. Sí, por suerte. Pero no sé. A mí esas frases de, ¿sabes? Es que no me las creo mucho. Lo siento mucho. Pues yo creo que por eso no las recuerdo. Cuando a mí la gente me dice, Isabel, me has cambiado la vida. No, la vida te la has cambiado tú. Isabel, es que lo que haces, es que esa frase que me dijiste se llama reestructuración cognitiva, o sea, es que tampoco estoy haciendo nada tan especial. Si realmente todo el trabajo lo estás haciendo tú, yo me considero una profesora. ¿Y qué hacen los profesores? Aportan su conocimiento, tú verás cómo lo usas. Entonces, a mí cuando la gente me dice, ya, es que puedes cambiar el mundo, es que yo no quiero cambiar el mundo. Si puedo enriquecer de alguna manera con mi labor, pues bienvenido sea, porque el mundo también necesita enriquecimiento, ¿no? Pero esto de cambiar, esto de lo que yo he hecho, no sé, es que lo normalizo. No me parece tan, a lo mejor es verdad que lo he normalizado, no me parece tan espectacular, pero es que todo el tiempo cuando alguien me dice lo que yo he hecho por ellos, yo todo el tiempo me voy a lo que tú has hecho por ti, porque es que la capacidad la tienes tú, yo solo te cuento cosas. Una de las cosas más guays es cuando en una misma persona se junta el optimismo que tú tienes con la humildad
que ahora demuestras. Así que felicidades en el sentido de, creo que está muy guay, porque es muy fácil, y tú seguro que habrás visto algún caso de cuando muchísimas personas te están diciendo que les has cambiado la vida, que eres genial y tal, es, entiendo, bastante fácil al final creértelo a cierto nivel y cambiar un poco. Y a mí no, por lo que dices y por lo que nos conocemos, me da la sensación de que eso no te pasa. Pero bueno, lo agradezco porque es verdad que cuando te dicen cosas feas, y ahora yo lo he visto con lo de las redes sociales, lo de las cosas feas, mola que no te afecten tanto, como que no te alimenten ni una parte ni otra de ti, ni tanto o sea, yo lo prefiero, Prefiero que los dulces no me engorden mucho para que las cosas negativas tampoco me minen la salud, porque eso sí que me da miedo. Ese es otro superpoder. Hay una frase de Ricky Rubio, el jugador de baloncesto que tanto ha hecho y tanto ha divulgado también por la salud mental, que tiene un eslogan o una frase muy buena que es never too high, never too low. Nunca demasiado alto, nunca demasiado bajo, ni cuando me hago el partido genial, soy el mejor del mundo, ni cuando la semana que viene hago un partido más flojo, soy el peor. Claro. Y me parece Eso que es es bueno una muy porque buena filosofía. mola porque favorece la curva de aprendizaje. Hay una frase de Francesc Torralba que a mí me encanta que dice: excelencia es esfuerzo y humildad sobre un talento que te es dado. Toma. Si tú quieres alcanzar la excelencia, si tú quieres aprender, necesitas humildad y necesitas coger tus talentos naturales y ponerlos al servicio de tu vocación. Cuando uno se conoce mucho, cuando invertimos en autoconocimiento, a mí una de los feedbacks que me da la gente, ya que decías, es: entonces tu vocación es ayudar. Yo no, mi vocación es investigar la naturaleza humana. Colateralmente terminas ayudando y es muy satisfactorio, pero si te conoces lo suficiente sabes lo que realmente te apasiona, lo que realmente te mueve, lo que hace que tú quieras seguir y te resulte tan estimulante, te tienes que conocer muy bien. Y a mí, claro, una de las cosas que me han ayudado a mantener esa humildad es que veo rápidamente la compensación entre lo que sé que te estoy aportando con lo que tú me estás aportando a mí. Y me estás aportando tanto que ¿cómo no voy a ser humilde si la compensación es justa? Qué bueno. No puedes subirte. Ahora, antes que has dicho lo de las redes sociales, me viene genial para, ahora que vamos un poquito encaminándonos hacia el final de nuestra charla, sacarte un tema que, si recuerdas, te comenté que quería probarlo porque no lo he hecho nunca, pero me pareció una ocasión perfecta que te dije, échale un ojo a tus, yo qué sé, 10 vídeos, reels o posts más virales o que más repercusión hayan tenido, porque de esos tengo 3 que resuenan mucho conmigo y quisiera comentarlos contigo. Y el primero es un reel en que soy lo peor y no me acuerdo cómo se llama el protagonista, un experto, nos explica que el cerebro de un adolescente está programado biológicamente para, cuando llega a la adolescencia, separarse de sus padres. Y es algo que yo lo escucho y te lo juro que me remueve por dentro, porque sé que es así, sé que es ley de vida, como quien dice, pero no quiero que pase. ¿Qué significa eso realmente? Si nos puedes explicar un poquito y cómo los papás gestionaremos ese momento cuando llegue. Es que hay veces que si somos personas emocionales tendemos a romantizar las cosas. Entonces, esas visiones románticas a veces son súper motivacionales y maravillosas, y a veces ese romanticismo, si no le metemos un poquito de sentido común, sentido práctico, sentido técnico, nos duelen innecesariamente. Entonces, ¿qué necesito pensar cada vez que mi hija o mi hijo me empiece a despreciar, a tratar con desprecio? Que no es que no me quiera. Entonces, necesito mis propios mantras para poder yo adaptarme a los cambios neurológicos de mi hijo en la adolescencia. Necesito recordarme muchas veces que es cuestión de tiempo, que son 5 o 6 añitos muy malos, que no todas las adolescencias son iguales, porque cuanto más te has ganado tú un buen saldo emocional con tus hijos, esa situación es menos traumática, pero que de alguna manera, de una manera más suave o más intensa, ellos van a necesitar alejarse, y se alejan emocionalmente también. Y se aíslan mucho más. Y mi niño o mi niña, que antes le encantaba ver pelis conmigo, ahora quiere estar en su cuarto. Duele, tenemos que pasar el duelo. Pero lo que facilita que pasemos el duelo es la perspectiva a largo plazo. Volverá. Ya te digo que pues eso, como te decía, es ley de vida, lo acepto, pero
pero reconozco que no lo acepto con deportividad. Cuando llegue, lo harás mejor de lo que crees. Te estás anticipando al futuro en negativo, no te preocupes. A ver si dentro de 10 años no me dices, pues no, es verdad, lo llevas fatal y... Ven que te doy una sesión. Y un abrazo. Hay otro reel que me conmovió mucho, que es me parece que es un vídeo animado, como un mini corto que tú comentas, y que es la importancia de estar presentes con nuestros hijos, pero no solo físicamente, sino estar presentes de verdad, auténticos. Pues eso, sale el papá, que me parece que su niña, creo que adolescente también, está preparándose un baile y siempre le está insistiendo al padre, el padre con el móvil o con el trabajo y tal. Yo creo que este resuena mucho conmigo porque yo he tomado ciertas decisiones en mi vida para evitar eso. Yo, si estoy y estoy con mis hijas, y quisiera que tú también explicases por qué es tan importante y sobre todo por qué es tan diferente. Y no es lo mismo estar físicamente solo que estar de una manera consciente. Es que esto se puede abarcar desde muchos ámbitos. Desde la parte de los padres, que nos podemos sentir un poco culpables por no pasar el suficiente tiempo con nuestros hijos. El famoso concepto tiempo de calidad. ¿Qué es el tiempo de calidad? ¿Hacer lo que tus hijos quieren el ratito que estás con ellos y darles el mundo porque te sientes culpable? No. El tiempo de calidad es, desde mi calidad como ser humano, el tiempo que decido estar contigo, te doy mi mejor versión. Vamos a llamarlo relación nutritiva. Y es que no es una cuestión de cantidad. Porque nuestros hijos a veces les subestimamos y creemos que no van a entender las cosas, y lo que no entienden es lo que no les explicamos. Pero cuando nosotros les explicamos bien las cosas, tienden a comprendernos y nos quieren tanto que son súper benevolentes. Si el problema es que ellos solo se armen líos en la cabeza porque no saben muy bien lo que está pasando. Entonces, si yo tengo muy poco tiempo y yo te explico que tengo muy poco tiempo, pero que el tiempo que estoy presente contigo, porque luego se da esa otra parte de personas que están mucho tiempo, pero no es tiempo nutritivo con sus hijos. Y a lo mejor no se sienten culpables, pero ¿qué más me da que tú estés aquí al lado si yo estoy con el móvil y estamos 4 horas juntos? Entonces, ellos necesitan que les nutramos. ¿Y desde dónde les nutrimos? Desde conocerles muy bien, desde darles lo que necesitan, desde que el amor esté completamente implícito en la relación y a ellos les quede perfectamente claro. Y según nos vayan demandando cosas diferentes, ir viendo en qué medida nosotros podemos estar a la altura. Yo recuerdo que Lucía, es que claro, la vamos a fastidiar tantas veces con nuestros hijos. Recuerdo que la primera vez que Lucía me dijo, estaba terminando primaria, mamá, me gusta alguien de mi clase. Y yo, claro, hija, ¿te gusta alguien de tu clase? Claro. Yo te prometo que intentaré hacer lo mismo, pero me va a temblar mucho este ojo. Pues me gusta alguien de mi clase. Y yo, claro, hija, normal que te guste alguien de tu clase. ¿Y quién es? Mi mejor amiga. Me quedé tan en shock que me empecé a reír, la risa nerviosa típica de mamá, ¿te estás riendo de mí? No, es que me he puesto nerviosa porque no me lo esperaba, Lucía. Pues claro, eso me pasó cuando Lucía tenía, ¿qué? ¿7, 8, 9 años? Pues cuando a los 15 años me dice, mamá, me han invitado a hacer un trío, ¿qué opinas? Ya estoy preparada, porque me contó la primera cartita de amor que le mandaron en el instituto, me contó la primera persona que le gustó, me contó cuando llega ese momento de mamá, es que me han propuesto hacer un trío. Hija, ¿y qué quieres hacer con esto? ¿Qué es lo que te da miedo? Pues claro, ya estás un poco más preparada. Me está saliendo lo mismo que tú has hecho, la risa nerviosa, porque tú también te estás riendo ahí detrás de la cámara, porque no voy a comentar nada más al respecto. Lo vendrá, lo disfrutaremos, lo surfearemos y ya está. Y como tú dices, será mucho mejor de lo que nosotros nos imaginamos siempre. Claro, es que ellos nos van a ir poniendo a prueba. Son nuestros maestros. Y para acabar, esta sección que me he inventado de comentar tu contenido más viral, quiero que hablemos de un vídeo que estoy seguro de que sabes por dónde voy, porque yo creo que cuando lo posteaste lo comentamos y tal, porque a mí me pareció súper complicado, en el sentido de ser un vídeo donde un tipo le está contando a otro tipo que si a su hijo le hacen bullying, él va a intentar hablar con el papá de ese niño y lo va a intentar arreglar siempre por las buenas y tal, pero que si ve que por las buenas no lo consigue arreglar y el otro papá no hace nada al respecto, él, a ver cómo era, él delegará sus hostias, contratará a unos matones, le pegarán 4 tortazos y entonces así por las malas entenderá no sé qué, con esta
masculinidad y esta agresividad que tanto vemos últimamente, creo que por desgracia, en redes sociales. Y acabas el vídeo, y yo siempre muchas veces comento aquí por muchas cosas que yo soy un sinvergüenza, pero tú ya acabas el vídeo que simplemente comentas, ¿y tú qué harías? Y yo me quedo así y hago, yo no te voy a contestar porque no estoy capacitado para hablar de eso, para expresarme, no. Además, hoy especialmente no. Pero ahora te lo pregunto yo a ti, por favor. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, sé lo que no hay que hacer, pero ¿cómo gestionamos un caso así? Un caso en el que están tocando a tu hijo y ves que no consigues que nadie te ayude a solucionar las cosas por las buenas. Depende tanto del caso y de los perfiles de las personas que intervienen en el caso que por desgracia no hay una fórmula. No hay. Lo que queremos es protegerles, o sea, los padres queremos proteger a nuestros hijos. Nuestro instinto de protección es como que se enciende rápidamente, sí, y es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y normalmente hay veces que nos falta mucha perspectiva de las cosas como para darnos cuenta de cuáles de las cosas que intentamos hacer serían las mejores para prepararles para la vida. Porque si pensamos en el caso del bullying, ¿qué pasa? Que entre los adultos no hay. O sea, para mí publicar ese vídeo ha sido el mayor bullying que a mí me han hecho en la vida, por haber publicado un vídeo como ese. Y en los trabajos pasa, y yo recuerdo, por ejemplo, con Lucía, con mi hija, cuando ella me decía, es que mi profe nos trata mal, y que no era un compañero, ella era su propia profesora, y es que nos trata mal, y a mí lo que me sale, cuando tu hija de 6 años o 7 años te está diciendo que la profesora las trata mal porque las ridiculiza en clase delante de los demás niños, porque X cosas, entonces es como, hablo con la profesora, es que me la como, o a la profesora, o sea, tu instinto de protección se activa y es como que quieres hacer lo que sea para contener la situación. Pero luego te das cuenta de que aparecen un montón de factores como que te limitan en lo que para ti sería justicia poética o lo que sea para proteger a tu hijo. Yo en ese caso, cuando mi hija me planteó que su profesora les maltrataba y que se sentía muy mal por ello, opté por la perspectiva, la parte de preparar a mi hija para lo que venga en el futuro. Le dije, ¿cuáles son tus opciones, Lucía? ¿Qué quieres hacer? ¿Hablar con la profesora? Me da mucho miedo. Vale, entonces, ¿qué opciones tienes? Le digo a la delegada. Se lo dijo a la delegada. La delegada escurrió el bulto. ¿Qué dices? Yo voy a hablar con la profesora, quita, para decirle eso. Mamá, que la delegada no quiere. ¿Y qué quieres hacer? Voy a hablar con ella. ¿Y qué le vas a decir? Que no me gusta esto. ¿Y cuándo lo vas a hacer? En el recreo. Venga, adelante. Vuelve. ¿Has hablado con la profesora? Sí. ¿Y qué tal? En cuanto acabé de hablar con ella me fui al baño a llorar porque me trató muy mal. ¿Que te trató muy mal? No me miraba, me decía, es que tú, claro, es que tú eres muy... Pero es que ni siquiera me miraba, lo que más le dolió es que no la mirara a los ojos. Y yo le decía, y claro, el dolor de madre, imagínate, ¿no? Que tu hija, encima de que le ha dicho, venga, ánimo, viene dolida. Vale, pero ¿y después de llorar qué pasó? Pues que después del recreo nos dijo a todos que como una alumna había decidido que tal, que esto no le parecía correcto, que hombre, que iba a hacerlo, pero que claro, que es que hay gente muy especialita en clase. Pero luego mamá me miraba como con respeto. Yo, ¿qué te miraba? ¿Cómo con respeto? Sí, mamá, me miraba como con respeto. Bueno, ¿y cómo fue? Y al final de todos los cursos, mi hija fue la única que promovió a toda la clase para hacerle un regalo a la profesora. Wow. Y es que en esos momentos es cuando más apostamos por preparar a mi hija para el mundo, porque el mundo no es fácil. Y mi hija luego en el instituto se le daba a hablar con adultos alucinantemente bien, porque ya había pasado una prueba de fuego con una persona muy especial. Entonces, cuanto más invirtamos en prepararles, menos nos vamos a ver limitados por un sistema que a lo mejor no funciona todo lo bien que podría funcionar. Al final, mi perspectiva en esto es, cuanto más puedas hacer tú por invertir en tu propio hijo, ellos no van a estar exentos de situaciones duras, jamás van a estar exentos, pero al menos que nosotros podamos hacer nuestra parte. Ostras, qué fuerte eso, el caso que has dicho, qué orgullosa te tienes que sentir de cómo lo gestionó tu peque y, sí. Y qué difícil es. Mucho. Y cómo lo consigues tú, porque es eso, es que es muy difícil, es que lo que tú hiciste también de mantenerte al margen viendo a tu peque sufrir, además, pues que seguro que considerabas, lógicamente, injustamente, es que es muy complicado.
Es lo que tú decías al principio, es que no hay una respuesta. No, pero hay que para tener todo. perspectiva. Mira, ayer mi hija se iba a trabajar por primera vez después de un año, porque está trabajando y estudiando, y se iba a trabajar. Cuando ya se ha marchado, veo que se ha dejado unos cuantos papeles que necesitan su primer día de trabajo. El impulso es, la llamo corriendo, y me freno y digo, aprenderá. Tengo que dejarla que aprenda. O sea, es frenar el impulso como madre todo el tiempo. Entiendo la lógica y sí que hay. Alguna vez he escuchado este ejemplo, pero de verdad es tan difícil de. Se los llevo en un momento. Porque y les además queremos les proteger. llevo una palmera de chocolate Les para queremos su primer proteger día. porque les queremos, pero ese amor con perspectiva hace que permitamos que se expongan. Buah. Riesgo controlado, sí, pero lo permitimos. Insisto, qué difícil. Estamos llegando ya a la parte final de nuestra charla y me gustaría proponerte un juego, una situación que estamos haciendo con todos los invitados y todas las invitadas, a pura traición. ¿Sí? Pero yo me la autojustifico diciendo que es algo que yo me hago a mí prácticamente todos los días y que me sirve mucho y que creo que tú entenderás por qué me sirve tanto. Y para eso necesito este mando, Sí. que lo construyó mi hija con mi ayuda, Ajá. y que abre portales interdimensionales espaciotemporales. Lo tengo Ajá. configurado para que te lo voy a dar, apretas el botón y vas a poder ir a ver a Isabel con 6 añitos, con 8 añitos o con 8 añitos, lo que tú prefieras. Sí. Y el portal es inestable porque lo hemos hecho nosotros y no es perfecto, Sí. con lo cual tienes unos 30 segundos para decirle lo que quieras y me gustaría que compartieses con nosotros en esa situación. ¿Qué le dirías a tu versión infantil? ¿Tengo que darle al botón? Sí, sí. Le te doy, va ¿no? bien, sí, ¿Le doy? Luego David hará efectos especiales, creo, por atrás y así quedará mejor. Vale, bueno, pues le doy. Y le digo a Mari, porque todo el mundo me llamaba Mari en esa época, mis padres me llamaban Mari, porque mi nombre es María Isabel, y le diría a esa niña que siga leyendo muchísimo. Qué bueno, Sigue leyendo. qué bueno. Esa respuesta no nos la han dado nunca y me parece, le encuentro todo el sentido del mundo. Qué bueno. Vuelves aquí, se cierra el portal, pero de repente, no sé cómo, se abre otro portal justo aquí a nuestra verita y de ahí viene con nosotros tu hija, pero con 40, 50 años. Viene del futuro y nada más verla, ¿qué es lo que te nace o a ti te gustaría que te dijese? Viene a verte a ti. ¿Cuál de las dos? Es que me dirían cosas distintas. Pues vienen las dos, ala, de la mano. Y ya son mayores, tienen sus propios hijos. Alguna tendrá hasta nietos, a lo mejor. Vale, son súper mayores. Sí. Creo que me darían las gracias. Creo que me darían las gracias. Y me dirían que cosas que ellas han podido hacer como madres, las aprendieron de mí. Qué bueno, pues te sentirás muy orgullosa, creo yo. Seguramente. Y ahora sí que sí, para acabar, agradecértelo, pero también en el alarde de sinvergonzonería que te digo que tengo a veces estos arrebatos, lo que estoy pidiendo es que despidáis vosotros la charla, vosotras, en tu caso la charla, con un mensaje o algo que se nos haya quedado por el camino que tú consideres importante, o un pequeño tip o una pequeña reflexión que tú consideres muy importante para cerrar nuestra charla. Pues yo diría que nosotros como individuos maduros, los adultos, ejercemos una enorme influencia sobre nuestros hijos, mucha más de la que para nuestra tranquilidad nos gustaría pensar. Y que si invertimos en nosotros, nos vamos a sentir muy satisfechos de nosotros mismos y el amor que nosotros vamos a transmitir a nuestros hijos va a estar muchísimo menos contaminado. Vamos a disfrutar muchísimo más de la maternidad y de la paternidad. No se me ocurre una mejor manera de acabar esta charla, así que simplemente agradecerte muchísimo este ratico y que hayas venido aquí y que hayas compartido todo esto con nosotros. Gracias a ti.